Buenas tardes a todos, bienvenidos a la presentación de David Olivas. Muchísimas gracias a la Feria del Libro de Murcia por habernos cedido este espacio para presentar la obra de David. Me hace muchísima ilusión que me hayan invitado para presentarte, David. Gracias por venir. Por supuesto, es la primera vez, les decía a ellos que es la primera vez que estoy en Murcia firmando, presentando el libro, y también tenía como muchas ganas. Yo que soy de Albacete, que nací en Albacete, al final estamos muy cerquita y nunca había podido venir, pero bueno, fíjate qué mejor escenario, ¿no? que la Feria del Libro de Murcia, en este día que al final ha salido un día súper especial y súper bonito, así que vamos a hablar un poco de Te veo en el cielo. Bueno, yo soy Judith Romero y pertenezco a la Asociación de Escritores Murcia Romántica, soy la secretaria, por eso me gustaba especialmente que me invitaran a presentar este libro, porque este libro nos habla un poco de amor. Bastante amor. Estaba ahí hablando justamente con estas chicas que ya lo habían leído, y es una historia que tiene mucho amor, que tiene también mucha emoción, y yo creo que la combinación de ambas hace que sea una historia completamente romántica y de emociones, de sentimientos. Y ya te lo he dicho, ¿verdad? Sí. Por mensaje, que coincido sí. 100%. Bueno, como es de rigor en las presentaciones, sabéis que tenemos que hacer un poco de repaso del currículum de David, ¿vale? y creo que vamos a tardar. Bueno, quizás si la abreviamos un poco, pero sí, he hecho unas cuantas cosas. No puedes tener los años que dice en internet que tienes. ¿Sabes lo que me ha parecido? Cuando he leído tu currículum me ha recordado la canción del pirata de Joaquín Sabina. Sí que es verdad que no me he estado quieto en estos años. Desde que salí del instituto, me empecé a formar también en cine. Me ha gustado ir probando como diferentes caminos, trabajar en rodajes, trabajar en cine, trabajar en la escritura. Y al final yo creo que ambos mundos, el de la fotografía y la escritura, he sabido muy bien combinarlos, en el sentido de que las narraciones, una de las cosas que más me dice la gente, no es que se trasladan por completo a los escenarios, que son narraciones como muy cinematográficas, audiovisuales, y yo creo que es también importante esa formación que tenía previa en cine para poder contar estas historias tan, digamos, realistas en lo que son escenarios, ¿no? El escenario es también un protagonista de las novelas, de todas las novelas que escribo, y una de las cosas que más me gusta hacer es, antes de empezar a escribir estas historias, me traslado a los lugares donde ocurren, para que de alguna manera, cuando vosotros lo leáis, podáis trasladaros hasta Italia, aunque estéis leyendo en vuestro sofá en Murcia, que podáis viajar hasta estas ciudades y rincones especiales, ¿no? Entonces he hecho unas cuantas cosas, sí que es verdad. A ver, muy por encima, ¿vale? Bueno, este no es el primer libro de David, él ha publicado otros libros antes. Yo tengo aquí unos cuantos apuntados. Tengo La misma brújula, La luz, El vuelo de la mariposa, El susurro del ángel, y yo te quería preguntar, tengo apuntado que en 2016 fue cuando publicaste el primer libro. Mi primer libro, Serendipia. Y además un libro especial porque iba acompañado de tus propias fotografías. Sí, era un poemario ilustrado con fotografías, y ese realmente fue el inicio de todo lo que hay, digamos, ahora mismo, que más mío se ve, ¿no? El vuelo de la mariposa, que es la novela que más se ha vendido de las novelas que he escrito. El susurro del ángel está en plena preproducción para adaptarse. Te veo en el cielo. Claro, El vuelo de la mariposa va ya por la 9ª edición. 9ª edición en versión así grande, 4 en versión en bolsillo. O sea, es un libro que se ha leído muchísimo, que se ha regalado muchísimo y que sobre todo se ha recomendado. Yo creo que El vuelo de la mariposa salió, lo que nosotros pensábamos, en el peor momento, porque era en mayo del 2020, que era pleno desconfinamiento, la gente empezó a salir de sus casas, y yo recuerdo que le dije a mi editor, era además el primer libro que publicaba en Plaza y Janés, mi editor Alberto Marcos, uno de los editores más importantes del país, y entonces recuerdo perfectamente que le dije, yo creo que cómo va a comprar ahora el libro la gente si lo único que quieren es salir a la calle, ¿no? Y volver a encerrarse con una historia. Y ahora, viéndolo con perspectiva, creemos que salió en el mejor momento, porque también la gente lo que necesitaba era llevarse una lectura a esos posibles viajes, a esos encuentros, rincones. Y El vuelo de la mariposa llegó ahí, llegó en ese momento, se recomendó muchísimo, o sea, yo recuerdo que me monté en un avión para ir de viaje, y una chica se lo estaba leyendo en el avión, iba en el metro y lo veía, y yo decía, no me lo puedo creer, ¿no? Era algo que yo decía, que esto te pase
no es lo normal. Entonces, El vuelo de la mariposa siguió ahí, yo publiqué El susurro del ángel. También fue una historia que llegó a muchísima gente, llegó hasta un productor americano que decidió adaptarla y está en pleno proceso para ello. Y después ya Gracias. Después de eso llegó Te veo en el cielo, que es la novela que presento hoy aquí, que salió el 28 de septiembre, ya vamos por la segunda edición en apenas 15 días, y es algo que cuando echas la vista atrás dices, realmente todo empezó por ese libro en el que yo publiqué poemarios con fotografías, pero realmente lo que a mí más me gustaba era cuando paseaba por casa, veía novelas, y todo nació por la novela que me mandaron en el instituto, que era Marina, de Carlos Ruiz Zafón. Ahí fue cuando me di cuenta del poder que tenían las historias, ¿no? Del poder que tienen esas novelas para emocionarte. Como curiosidad, esa novela que fue la que a mí me hizo el clic, ¿no? De decir, ostras, el poder que tienen estos libros. En todas mis novelas hay un ejemplar de Marina, de Carlos Ruiz Zafón. Hay un ejemplar en la mesita de noche del protagonista, en la librería. Siempre aparece porque es como ese elemento que a mí me hizo darme cuenta de que quizá podía escribir historias. Sí que es verdad que luego llegó las películas de Juan Antonio Bayona, que fue una persona que a mí me inspiró muchísimo en la forma de contar historias, pero fueron los libros, ¿no? Y fueron las novelas que a mí me cambiaron, y que después de leer Marina de Carlos Ruiz Zafón me leí todo lo que había de él, y entonces ya me empecé a fijar en los libros que había por casa, en esos libros que mi madre leía y que yo nunca pude imaginar, como los libros de Julia Navarro que había en casa, después iba a acabar publicando en su mismo sello editorial, ¿no? Son cosas que ocurren y que realmente siempre tienes que recordar de dónde vienen para, de alguna manera, aparte de sentirte agradecido, porque si estos libros no se emocionaran, no los recomendarais, no se lo dijeras, oye, a una amiga, a quien sea, a tu vecina, léete este libro, al final contar historias es un camino muy difícil. Sobre todo es un camino muy difícil llegar a gente y que la gente las lea y que les emocione. Entonces estas 3 novelas que he publicado en apenas 3 años, porque he ido a novela por año, ha sido la verdad que un regalo poder ver que están llegando a tanta gente, que se siguen vendiendo, que se adaptan, que hacen versiones en bolsillo. Es algo que como te decía, es muy especial. Si pudiéramos hacer un viaje en el tiempo para hablar con ese David que leyó Marina en el instituto, ¿crees que te verías donde estás ahora? ¿O quizás no sabías muy bien si ibas a tirar por el terreno audiovisual, por la escritura? ¿Cómo te veías? Yo al final, ese David de 14, 15 años, lo que yo sabía era que quería contar historias. No sabía el formato, no sabía de qué manera. Después me especialicé en cine. Y cuando empecé a estudiar guión, dirección de fotografía, empecé a trabajar en producciones de Netflix y demás, veía el poder también que tenían esas emociones de trasladárselas a la gente. Yo lo que creo que tenía dentro era una necesidad de querer contar cosas que a la gente les pellizcara un poco el corazón. Y por eso todas las novelas que escribo siempre tienen esa carga emocional, dramática, que digamos que intento... No que termines entre lágrimas, pero digamos que si ocurre es porque realmente... Ocurre. Digamos que si ocurre es porque realmente lo has vivido de la mano de los protagonistas. Te has metido tanto en la historia que te ha emocionado, te ha hecho imaginar como si estuvieras por esas calles, ¿no? Y digamos que El vuelo de la mariposa, El susurro del ángel y Te veo en el cielo son historias completamente distintas, pero que comparten un mismo núcleo, que es el amor. El amor, los sentimientos, y por eso... Cuando me dicen, David, es que no sabemos cómo categorizar tus novelas, dicen, tendría que crear un apartado de novelas para llorar. Pero sí que es verdad que son historias románticas, thriller y esta, digamos, juvenil romántica, que hacen que la gente que las lee se la leen muy rápido, que eso es algo que es un trabajo de un año, pero la gente se las lee en 5 o 6 horas, y cuando eso ocurre...
aparte de que te da mucha alegría, ¿no? Porque ves gente que se ha enganchado completamente a la historia, pero también dices, ostras, hasta dentro de un tiempo no vas a tener algo de nuevo mío, pero sí que es verdad que los mensajes son preciosos. No te das cuenta realmente de todo lo que significan para las personas tus historias hasta que no llegan. Yo, por ejemplo, siempre quiero hacer firmas, siempre quiero hacer encuentros. La semana pasada estuve en 8 centros de Castilla-La Mancha con jóvenes y hasta que no te das cuenta de que hay gente que lleva tatuadas mariposas, frases. Me han escrito mensajes desde el hospital que les ha dado muchísima fuerza a mis libros. Es algo que cuando lo lees... Claro, yo esta novela la he escrito en mi casa en Madrid y al final te das cuenta de que llega tanta gente que es tan importante para muchos de ellos que cada vez que voy a escribir siempre tengo que poner mucha parte de mí, mucha parte emocional. Es un desgaste, pero también es una alegría, ¿no? Porque en el momento en el que el libro se publicó y ya te empiezan a llegar esos primeros mensajes de me lo he leído en 5 horas, no he podido parar de llorar, es una novela que voy a recordar siempre, es cuando realmente entiendes que todo lo que tú lloraste escribiendo esta historia le está haciendo lo mismo a la gente, ¿no? Y por eso, no solo esta, sino todas, pero esta en específico, creo que es la novela más emotiva que he escrito hasta hoy. Y además tiene unos personajes que me gustaría que habláramos un poco de ellos, ¿verdad? Porque también son Perfecto. Protagonistas hoy. Sí. Elías, el primer personaje que aparece en esta historia, bueno, está escrita en una primera persona que alterna entre los dos protagonistas. Y Elías es un chico de 22 años que no ha tenido mucha suerte. No, Elías es el personaje que, digamos, durante toda la novela vas a querer abrazar. Es un personaje que vive en un pueblo de Toledo, muy pequeño, y que él sabe que hay algo dentro de él que no va bien. Pero entiende que el lugar en el que está no es un lugar en el que él se sienta cómodo para encontrar la solución a sus problemas. Y es cuando de repente le llega esa oportunidad de irse de Erasmus a Roma. Y para él, que su sueño, porque lee tanto y le gusta tanto leer, es ser escritor, una ciudad como Roma es un sueño para él. Y es en el momento en el que acepta esa beca Erasmus, la acepta por su madre, porque también es muy importante contar la historia de la familia de Elías. La familia de Elías, su madre le apoya en todo y digamos que su padre es una persona que no tiene nada en común con él, ni él mismo ve nada en lo que reflejarse en su padre. Entonces, gracias al apoyo de su madre y a cómo le dice que tiene que coger esa oportunidad y vivir la vida que él quiere y no la que los demás quieren que viva, es cuando de repente se va, ¿no?, a Roma. Y en Roma hay alguien que se llama Enzo, que es el otro protagonista, que es un protagonista muy especial porque es lo que todo se espera de un hijo, ¿no? Es un hijo ejemplar, es un nadador profesional de élite, tiene un grupo de amigos, además estudia y digamos que es ese hijo modélico que los padres tienen, ¿no? Y es ahí cuando durante toda la novela vamos a necesitar saber cuándo se van a encontrar estos dos personajes y sobre todo lo que ellos creen es que se encuentran en el peor momento de sus vidas, pero realmente lo que te das cuenta es que no, es que se están encontrando en el mejor, en el que es el momento en el que pueden decir, vamos a ver qué pasa con esto que sentimos. Y para Enzo, que es un nadador tan conocido que quiere disputar el Mundial de Natación, es un hijo modélico, pero que realmente nadie se ha parado a preguntarle qué es lo que siente y qué es lo que quiere hacer, ¿no? Y son dos personajes que para mí son los dos personajes más especiales que he escrito. Yo ya os digo que este libro lo terminé de escribir en marzo, entregué el manuscrito, hasta septiembre que se ha publicado. Han sido unos meses de decir, de despedirte casi, ¿no? Porque una vez que el libro se publica ya no es mío, sino que pasa a ser vuestro. Vosotros vais a leerlos a ellos y vais a descubrir si realmente os emocionan o no su historia. Yo creo que sí. Y es ahí cuando nace la historia de Te veo en el cielo. Y un poco el lema de este libro es que si amas mientras vives, siempre te recordarán, ¿no? Es una novela que siempre pone en valor eso, en que si mientras estás en esta vida quieres, te rodeas de buenas personas y dejas, digamos, tu huella, a pesar de que ya no estés, te van a recordar durante mucho tiempo. Y de eso va Te veo en el cielo. Es una historia, yo creo, súper especial, muy emotiva, con mucha carga emocional. Pero yo sobre todo quería hacer una novela que
después de terminarla, cuando la dejaras en la estantería, días después siguieras pensando en esos personajes. ¿Surgió antes Elías o Enzo? ¿O surgieron a la vez? ¿Son de estos personajes que dicen los autores que les hablan y van y hacen lo que quieren? ¿O llevaste tú la batuta? Mira, la historia en un primer momento se iba a contar solamente con Elías. Elías iba a ser el protagonista único de esta novela, pero luego realmente cuando llevaba los primeros capítulos me di cuenta de que necesitaba también conocer la visión de Enzo. Y digamos que yo tenía el principio, tenía el final, pero tenía como ese oasis que hablo yo, que es durante la novela por donde te van conduciendo los personajes hasta el punto final que quieres llegar, ¿no? Y mientras estás escribiendo hay momentos en los que dices, ¿cómo he acabado aquí? ¿Cómo he acabado en una fiesta de disfraces? ¿Cómo he acabado colándose en una piscina? Son situaciones que cuando las estás escribiendo dices, ¿esto tendrá algún sentido? Y que luego después cuando la gente los lee, ¿no? Y te dicen, la escena de la fiesta de disfraces, la escena del callejón, todo es de mis favoritas, ¿no? Y tú recuerdas el momento en el que no planeaste que eso ocurriese, ¿no? De que los personajes te iban llevando por unos lugares que tú decías, me gusta, me gusta. Luego había mañanas en las que me despertaba y decía, lo que escribí anoche creo que no, y borraba. Y sí que es verdad que este libro tenía muchas más páginas. Este libro eran 460 páginas y ahora mismo son 368, si no recuerdo mal. Quitamos 100 páginas, que eran 100 páginas de... Tiene su explicación y mi editor, que es muy buen editor, me lo justificó muy bien. Nos estábamos anclando al pasado de Elías antes de irse y una de las cosas que vimos es que Elías tenía que llegar antes a Roma. Elías en los primeros manuscritos llegaba a Roma en la página 120 y pico y Elías ahora llega a Roma en la página 40 y poco. Entonces la verdad que tenía mucha necesidad de contar el pasado de Elías, de dónde venía, de esas clases en las que le habían hecho bullying, de esos comentarios, de esos insultos. Pero realmente hubo una frase de mi editor que me hizo despertar de esa narración, que me dijo, no te ancles a su vida pasada, sino céntrate en lo que quieres en él para el futuro. Y entonces ahí me di cuenta de que anclarme en su vida pasada no tenía sentido, sino que quería contar cómo Elías llegaba y empezaba a vivir la vida que él realmente quería, ¿no? Han sido dos personajes que me han ido guiando, me han ido llevando de la mano, pero que siempre como que voy a tenerles ese cariño porque ha sido he disfrutado mucho escribiendo esta historia. Disfruté tanto que me trasladé hasta los lugares donde ocurren todos los escenarios que hay en esta novela. Quiero que nos cuentes todo sobre ese viaje a Roma. Empezó un 28 de agosto de 2022. Efectivamente. Tienes en la libreta apuntado, ¿verdad? Claro, es especial porque cuando yo hago un viaje y empiezo a contar que estoy de viaje y que estoy viendo algo, la gente te pregunta, ¿esto es para algo que va a venir después? Y esta novela realmente nació el verano del año pasado. Yo me cogí un vuelo a Nápoles y yo sabía que la historia principal se iba a desarrollar en Roma. Es una ciudad que yo he visitado muchísimas veces, pero tenía que encontrar un lugar que fuera un lugar pequeño, poco conocido, que fuera una especie de rincón especial para uno de los personajes, que es Enzo. Y entonces localicé una isla perdida, que además en pleno agosto no había nadie, estaba yo solo, y entonces encontré esa isla. Estuve 2 semanas allí. Para que os hagáis una idea, no había ni hoteles, tuve que alquilar la casa de una mujer mayor a través de Facebook y fueron 2 semanas que estuve escribiendo los primeros capítulos de la historia y después de estar allí esas 2 semanas me trasladé a Roma y entonces ahí yo en Roma había estado unas 6 o 7 veces, pero nunca había estado ubicando los lugares de la historia de esta novela. Y entonces yo llegué a Roma y me fui a pasear, fui a buscar la casa de Elías, fui a buscar la casa de Enzo, fui a buscar la universidad, me enseñaron la universidad. Porque algo que para mí es súper especial de escribir es cuando ves los lugares donde va a transcurrir tu historia. Yo al final no escribo los pasillos de la universidad, no, yo escribo los pasillos de la universidad que están repletos de libros, que el letrero de la clase es porque lo he visto y he paseado por esos pasillos y que luego a la hora de la narración la gente cuando lo lea va a agradecer mucho esas narraciones
Y para mí también tenía un sentido especial, ¿no? Me enseñó una chica que se llama Flavia, que aparece en el libro, me hizo un tour por la universidad, me enseñó las clases, me enseñó tal y me dijo, mira, lo único que te voy a pedir es aparecer en el libro. Y yo le dije, aparecerás, y aparece. Es una chica que Elías, cuando llega a la universidad, le enseña toda la universidad, como me hizo conmigo. O sea que Flavia es un personaje real. Flavia es un personaje real que además sabe que sale porque le mandé el otro día una foto. ¿Qué ilusión tendrá? Son estas cosas que al final, o sea, yo cuando llego a Madrid de este viaje y me pongo a escribir el grosso de la historia, yo delante de mi escritorio, donde tengo mi ordenador, tengo una pizarra que está llena de postales, tickets, anotaciones de mi libreta, porque al final siempre cuando mire ahí vuelvo a ese momento en el que yo estaba paseando, ¿no?, por estos rincones. Y una de las anécdotas es que Flavia me pidió salir en el libro. Yo le dije que no sabía si iba a acabar escribiendo esta historia o iba a cambiar a otra, pero que si acababa escribiendo esta, la incluí. Y luego hay anécdotas muy especiales. Encontré lugares que no sabía si iba a incluir en la novela. Recuerdo que la casa de Enzo tenía que ser una casa, digamos, de un valor increíble, porque es la casa que le dan en agradecimiento por el mundial, porque es un nadador de élite, su padre es muy conocido, es una persona adinerada, y entonces tenía que encontrar una casa que estuviera a la altura de un nivel adquisitivo así. Y ya los últimos días no encontraba la casa, porque tú puedes decir, bueno, pero puede ser cualquier casa, pero yo necesitaba ver la casa por dentro. Y entonces escribí a Paloma Jersey, que es una amiga mía, periodista que trabaja en Vogue, y que había estado viviendo en Roma durante mucho tiempo, y le dije, Paloma, necesito encontrar una casa, que sea una casa especial, que esté en un lugar bonito, tal. Y me dijo, ¿has ido a la calle Borgo Pío? Y le dije, no. Y me dijo, acércate para allá. Entonces me fui a la calle Borgo Pío, y la calle Borgo Pío es muy especial porque es una calle que antiguamente residían todos los cardenales que trabajaban en el Vaticano. Y es una calle alargada que tiene muchísimas terrazas, pero en concreto en el centro de la plaza, digamos, al llegar a una calle te encuentras una placita y hay una fuente de piedra en la que cae agua, y justo a la derecha hay un edificio con unas enredaderas preciosas, y en lo alto había una especie de ático con cristales, y yo me quedé mirando ahí arriba y dije, yo voy a tocar. Y entonces toqué al edificio. Pero no conocías a la persona que te iba a abrir. Yo cuando me voy a escribir, yo voy con todas, ¿no? Y en Roma yo ya había estado muchas veces, ya me conocía Roma perfectamente, no tenía necesidad de ir a ver la Fontana di Trevi porque ya la había visto. Entonces lo que necesitaba era encontrar la casa. Y entonces toqué al timbre. Me contestó una chica. Yo además había estado hablando italiano 2 meses antes con una de mis mejores amigas, que es filóloga italiana. Y entonces pude entablar con ella una conversación y explicarle, sin que sonara muy loco, que era un escritor que necesitaba encontrar un lugar. Y entonces me abrió, subí, y le tuve que enseñar en Google la Wikipedia de que había escrito libros, que era un escritor español. Y me dijo, bueno, pasa. Y entonces pasé. Y la casa de Enzo es tal cual la casa de esta mujer. Es una casa que tiene unas cristaleras que dan a la Basílica de San Pedro, preciosa. Y luego tenía una librería maravillosa en la que había fotos, había detalles y demás. Y recuerdo que cuando estaba escribiendo muchas escenas que ocurren en casa de Enzo, tenía que volver a esa casa en la que yo había estado, y son cosas que luego es súper especial, ¿no?, cuando las cuentas en estas presentaciones, porque la gente al final que lea el libro dirá, oye, qué sitios tan curiosos, ¿no? Pues todos esos sitios existen en la realidad, las piscinas, todo es algo que tiene su veracidad y que por suerte pude documentar y enseñárselo a la gente a través de redes sociales. Y una de las cosas que más te dicen es como, ostras, es que te has ido, has encontrado todos los lugares y ahora nos has contado una historia que transcurre en todos estos escenarios. Y al final lo hago porque, por ejemplo, desde el vuelo de la mariposa, esa novela transcurre en Cudillero, y es una novela que la gente se la lleva en la mano, hacen rutas por el pueblo, y ya han tenido como que poner hasta, ¿no?, de decir, es que viene tanta gente. Hay un personaje que se llama Olga, del vuelo de la mariposa, que es una chica que trabaja en un bar de allí de Cudillero, y que yo, al estar tanto tiempo allí, estuve cerca de un mes, bajaba a su mismo bar todos los días, y ya el 6º día me dijo, oye, pero ¿tú qué haces aquí? Porque además yo viajé en octubre y es un mes en el que Cudillero se vacía de turistas. Y le dije, pues creo que estoy intentando escribir un libro.
Entonces me dijo lo mismo que Flavia, yo quiero salir. Y salió. Y entonces ella misma me escribe y me dice, ¿no te haces una idea de la de gente que viene aquí con tu libro? Me pregunta que si soy Olga, que si soy la del libro. Al final nunca sabes hasta dónde van a llegar las historias que escribes, pero sí que es verdad que Te veo en el cielo en concreto tiene tanta verdad y tiene tanta magia que una vez que empiezas a leerla yo creo que necesitas saber cómo termina. Las dos primeras páginas son muy fuertes, pero que en el momento en el que terminas de leer la historia entiendes todo. No solo creas historias, te das cuenta que creas historia en el mundo real. Exacto, hago como entradas a mundos distintos, ¿no? Con mis libros. Pero yo creo que es lo bonito. Creo que no podría escribir un libro sentándome en mi habitación en Madrid diciendo, empieza a escribir esta historia. Creo que antes necesito entender que voy a escribir una historia nueva, dónde va a transcurrir, quién la va a contar, cómo son esos personajes. Y por eso para mí es especial, ¿no? Poder hacer eso. ¿Ha sido muy diferente escribir para un público quizás más juvenil que tus anteriores libros? Al final, yo creo que desde El vuelo de la mariposa, El susurro del ángel y Te veo en el cielo, como te decía antes, son novelas que no tienen nada que ver, pero que comparten el mismo núcleo, que es el amor. Digamos que en esta historia me lo he pasado muy bien, porque en las anteriores eran protagonistas femeninas, más mayores, tenían como diferentes puntos de vista, tenían miedos, anhelos que eran diferentes a los que pueden sentir Elías y Enzo, que son al final dos personas jóvenes que necesitan dar respuesta a sus preguntas. Y digamos que he disfrutado mucho. Ha sido muy fácil de alguna manera escribir esta historia porque al final era algo que he escrito grupos de amigos que están basados en mis amigos, he escrito escenas que me han ocurrido a mí, he escrito detalles del libro que al final son de mi vida personal. Esta historia yo creo que no lo hubiera escrito igual si no hubiera estado enamorado, por ejemplo. Creo que hubiera escrito otra novela, pero al final cuando iba a escribir esta historia necesitaba que tuviera parte de verdad para que de alguna manera la gente, cuando la cogiese en la mano, fueras joven, creo que es una novela que puede emocionar a cualquier tipo de persona. Y creo que por eso no escribo novelas para jóvenes o para adultos, sino que escribo novelas para que la gente que se quiera acercar a ellas se pueda emocionar y vivir una experiencia, un viaje con estos personajes. Al hilo de lo que has comentado antes, de esas páginas de más que había al inicio, yo te puedo decir que la situación de Elías en su pueblo se entiende perfectamente con ese inicio. ¿Tienes alguna anécdota o alguna impresión que te hayan dado? Porque tratas el tema del bullying, incluso tratas el tema de la ansiedad, las ideas de muerte. ¿Tienes alguna anécdota relacionada con esto? Sí, al final yo quería escribir una historia de amor, quería escribir una historia bonita, pero también toda historia bonita tiene también como esas partes de sombra, ¿no? Y creo que no era justo, porque al final yo quería escribir una historia para si había algún Elías, que de hecho lo digo, si hay algún Elías en algún lugar, en algún pueblo, que pudiera leer esta historia y decir, yo quiero vivir esta historia de amor, pero también entiendo las partes de sombra que hay, las partes de que no te apoyen, de que tengas a tu familia y que solamente puedas contar con una parte de ella, ¿no? Y es al final una novela que también tenía que tener ese punto de verdad y ese punto de sombras, que aunque no es largo ni denso, ya ponerlo en un libro hace que la gente cuando lo vea puedas cambiar algo. Por pequeño que sea, que puedas ayudar a que puedan cambiar un poco las cosas. Y por eso yo quería hablar sobre todo de la ansiedad, del bullying, del tema de la homofobia. Yo creo que al final es algo que está en el día presente y por eso, digamos, mi manera de mostrarlo es haciendo unos personajes que también tengan esos problemas y que puedan de alguna manera llegar a ser felices. Y cualquier persona que lo lea puede empatizar con ello y con los sentimientos. A mí me gustaría leer la dedicatoria de tu novela. Vale. Pone: a Kilian, tu corazón late en estas páginas. Si es posible, ¿nos podrías contar si hay alguna historia detrás de esta dedicatoria? Sí, bueno, Kilian es mi pareja. Fue súper especial porque cuando yo empecé a escribir este libro, cuando me fui a Italia, fue cuando empecé a hablar con Kilian. Y como anécdota, el libro se publicó el 28 de septiembre de este año. Y recuerdo la llamada de mi editor cuando me dijo: David, ya tenemos fecha de lanzamiento, es el 28 de septiembre. Y yo recuerdo que me quedé mudo y me dijo:
¿qué pasa? ¿Todo bien? Y le dije, sí, digo, es que me parece curioso porque es el día que nos dimos Kilian y yo el primer beso. Y entonces es una novela que desde el principio hasta el final me ha acompañado escribiéndola, me pasaba canciones por la noche y me decía, a ver si te consiguen inspirar, a ver si puedes... Al final el trabajo de escribir es un trabajo muy solitario, pero que realmente tiene mucha parte de la gente que te acompaña, y en este libro en concreto él me acompañó desde el principio, me mandaba esas canciones, me mandaba mensajes especiales que pudieran de alguna manera darme esas fuerzas, ¿no? Porque yo soy una persona que escribo sobre todo de noche, y entonces él me daba las buenas noches, me dejaba alguna canción, que luego esas canciones están en una playlist para que la gente pueda leer el libro con las canciones con las que yo escribí esta historia, y al final tenía que dedicarle el libro. Me refiero, creo que cualquier otro libro no hubiera sido, pero en concreto, esta historia tenía que dedicársela a él. Hay muchos detalles nuestros, hay situaciones súper especiales y anecdóticas que están contadas en el libro. Y él, por ejemplo, que lo terminó ayer de leer, estábamos en un pueblo, nos fuimos de fin de semana con unos amigos a una casa rural y se llevó el libro. Y lo tenía además muy marcado con post-its, porque me dice, pero esto es mío, si esto te lo dije yo a ti. Lo terminó llorando en lágrimas porque al final es una historia muy emotiva. Pero sobre todo me dijo, es que te veo tanto en esta historia, te veo a ti tan marcado en este libro. Y bueno, pues evidentemente hay detalles nuestros, pero que creo que cualquier persona que la lea puede emocionarse por diferentes situaciones y anécdotas que creo que al final esta novela, yo ahora cuando la veo y veo a la gente que la ha marcado tanto y que le ha emocionado tanto, recuerdo, pues como te decía, el día que la comencé a escribir, que no sabía si realmente iba a llegar a emocionar, no sabía cómo iba a ser, no sabía cómo se iba a llamar, y ahora la ves ya aquí con su portada, su título, todo, y con la gente que le ha emocionado, que al final siempre te queda como esa sensación por dentro de haber hecho un buen trabajo y que a la gente le haya emocionado y llegado, que creo que es como lo más importante. A mí, para terminar, me gustaría citar una frase de tu libro y vamos a hacer un pequeño juego rápido, ¿vale? Perfecto. Mira, esta frase seguro que te suena. La vida es un conjunto de lugares, personas y anhelos. Escribe sobre lo que sientes y no te equivocarás. Al hilo de esta frase yo te voy a decir unas frases cortas para que tú me respondas, ¿vale? Perfecto. Un lugar sobre el que te encantaría escribir y que aún no lo has hecho. Fíjate, te hubiera contestado Italia, ya lo he hecho, era como el lugar en el que yo soñaba escribir y sobre todo contar una historia, pero creo que ahora seguramente quiera escribir una historia en el sur de España. No sé ahora mismo cuál será ni cómo tratará esa historia, pero seguramente haga una historia que transcurra en el sur. Y esa historia va a tener viaje de por medio, ¿entiendes? Por supuesto. En el momento en el que veáis que estoy en algún lugar del sur, ya sabéis que va a ir por ahí. Cuidado con los timbres, ¿verdad? Exacto. Un lugar al que te gustaría viajar para fotografiar. Pues mira, yo creo que Islandia. He estado en un montón de lugares súper fotografiables, Nueva York, Los Ángeles, he estado en Alemania viviendo, he estado en Italia, me he hecho rutas con una mochila yo solo, pero creo que Islandia es como un lugar que tengo muchas ganas de ir. El otro día estuve en los premios Forbes y lo hablaba con uno de mis amigos, me dijo, vete a Islandia cuando puedas, digo, es algo que tengo muy pendiente de hacer. Una persona en la que te gustaría inspirarte. Inspirarme. Me inspira mucha gente, me inspiran muchas de las cosas que veo a diario, pero sí que es verdad que me inspiraría sobre todo en gente que viva sus emociones, en gente que no le dé miedo sentir. Al final, por ejemplo, El vuelo de la mariposa lo escribí por mis abuelos, El susurro del ángel lo escribí por mi madre, y Te veo en el cielo al final yo creo que lo he escrito por mí. Entonces siempre busco como la inspiración en gente que tengo cerca, en gente que tengo alrededor, pero sobre todo que al final sean historias que transmitan y que hagan sentir cosas. Qué foto tan preciosa la de tu abuela con los libros. Con los libros en la mano. Mi abuela siempre, fijaos, es una persona que siempre que coge mi libro dice a ver si me emociona. Desde El vuelo de la mariposa cuando leyó ese libro, y ella, por ejemplo, va a las librerías y lo ve y ve que ya está categorizado como bestseller.
dice, ¿este libro lo escribiste por mí, por las cartas que yo te enseñé? Digo, sí. Digo, esa conversación que tuvimos tú y yo, fíjate hasta dónde ha llegado. 13 ediciones después, categorizado ya como superventas, y es algo que ella lo vive desde una ilusión tremenda. Y cada vez que saco un libro, ella está en un pueblo de Albacete y siempre me tiene como torres esperando de gente del pueblo que le ha encargado el libro y me dice, se lo tienes que firmar a esta. Y yo voy firmando, pero sí, me hace mucha ilusión sobre todo que pueda leerlo, que pueda emocionarse. Y es bonito cuando tiene el libro en la mano, porque siempre al final te le dices, pues estoy escribiendo, abuela, y bueno, ¿y cuándo sale? ¿Y cuándo voy a poder leerlo? ¿Y cuándo tal? El vuelo de la mariposa, recuerdo que ella fue la primera persona que le di el manuscrito antes de que se publicara, y le encantó tanto que me dijo, yo es que no sabía que escribías así. Y ahora ya, ¿no? Que dices que David, yo me paseo por las librerías y veo tu libro y tengo que decir que eres mi nieto. Entonces, con el pecho hinchado del orgullo. Claro, ¿no? Y es algo súper especial, ¿no? Y me llama, ¿hoy dónde firmas? Digo, pues hoy firmo en Murcia. Ay, la semana que viene en Valencia. Y luego voy a Barcelona. Madre mía. Al final ella lo ve desde un punto de vista súper especial y súper emotivo. En la presentación que hicimos en Albacete, que fue la primera presentación que hago yo siempre de un lanzamiento, porque es donde nací, se emociona muchísimo, ¿no? De verme ahí, y yo también de verla a ella, pero sobre todo porque cuando lee mis historias siempre me llama y me dice, madre mía, David, lo que me has hecho llorar, madre mía, David, lo que me ha emocionado este libro. Y siempre también me pregunto un poco, ¿y de qué vas a escribir el siguiente? Y digo, ay, abuela, no lo sé, Dios, es que acabo de presentar pero en breve seguro que ya le podré llamar y decir, voy a ir por aquí, abuela. Así que sí, es muy especial, la verdad. Y yo creo que para terminar, creo que eres una persona que le gusta soñar alto. Me gustaría que nos comentaras un sueño por cumplir. Pues mira, un sueño por cumplir está casi cumplido, pero digamos que hasta que no lo vea, no daré por hecho que se ha cumplido. Yo creo que es ver uno de mis libros adaptado en película o en serie. Ya está todo a punto para empezar, pero digamos que hasta que no llegue el momento en el que esté en un cine o en una plataforma, es hasta que no lea basado en la novela de David Olivas, creo que hasta ese momento no me lo creeré del todo, pero sí que es verdad que creo que esta historia me encantaría que llegase alguien y dijera, quiero adaptarla, ojalá. David, muchísimas gracias por Gracias escribir por todo. un libro tan bonito. Yo soy muy dura para llorar, te lo aseguro. ¿Y has llorado? Y he llorado. Has llorado. Bueno, yo creo que es un libro que hace llorar. Yo una de las cosas que más digo es que abraza el corazón. Creo que lloras pero con una sonrisa, que es bonito porque te deja como ese abrazo cálido en el corazón. Entonces creo que a la gente... Ahora no vayáis con miedo de madre mía, voy a inflarme a llorar. Es una historia especial, es una historia que creo que después, al menos es la intención que yo tengo, la recordaréis. Y nada, ahora os firmaré los libros. Los voy a firmar en la caseta, ¿verdad? Ahora las firmas van a ser en la caseta de Murcia Romántica, ¿vale? David va a ir directamente allí, aquí no va a firmar, y os ayudaremos ahora a hacer la cola, ¿vale? Para que esté todo el mundo agustico. Y muchísimas gracias a todos por venir. David, muchas gracias. Gracias a ti. Súper amable y tan calentito como tus libros. Qué ilusión. Muchas gracias. Gracias, David. Gracias.